Buenas tardes, estudiantes y amantes de la música. A continuación les presentaré la biografía de John Lennon, quien fue un cantante, músico y pacifista inglés, y que fue fundador del mítico grupo musical de rock más influyente en la historia de la música moderna, los Beatles. John Winston Lennon nace en Liverpool, Inglaterra, el 9 de octubre de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras los aviones nazis bombardeaban la ciudad, y le pusieron el nombre de John por su abuelo paterno, y Winston en honor al primer ministro inglés Winston Churchill, quien dirigía los destinos de su país frente a las hordas de Hitler en ese momento de la historia. Sus padres fueron Alfred Lennon y Julia Stanley. Su padre era un marino mercante, el cual abandona a John y a su madre cuando apenas era un niño de 5 años. Así que su madre se vuelve a casar con otro hombre, lo que deriva en que John se vaya a vivir con la hermana de su madre, María Elizabeth, la tía Mimi, con la cual crece en su niñez y adolescencia. Así que John volvió a ver a su padre hasta 20 años después. Su tía Mimi y su tío George Smith no tenían hijos, así es que le brindaron todo el amor al niño. Le regalaban cuentos y crucigramas, así como una armónica, la cual John aprende a tocar muy niño. De vez en cuando su madre lo iba a visitar y John iba a su casa a saludarla también. Y ahí su mamá le ponía discos de Elvis Presley y le enseña a tocar el banjo, practicando con la canción No es una pena de Fats Domino. El puerto de Liverpool era entonces una ciudad portuaria con una población heterogénea, en la cual la vida transcurría sin preocupaciones. Sin embargo, los marinos que llegaban de América traían en su equipaje los nuevos discos de Rhythm and Blues, el futuro rock and roll, lo que llenaba el puerto del nuevo y sensacional ritmo musical. Es así que John creció escuchando a Little Richard, Chuck Berry, Ray Charles, Buddy Holly, entre otros, los cuales eran dignos representantes del nuevo ritmo y los nuevos ídolos de los adolescentes. John ingresa en 1952 a la secundaria a la escuela Quarry Bank High School, a la que asistió hasta 1957, y no era un buen alumno, más bien era un alumno rebelde que solo le gustaba distraer a sus compañeros y de molestar a sus maestros, los cuales pensaban que nunca iba a destacar en la vida, pero aún así destacaba en las materias artísticas. En 1956, su madre Julia le regala su primer guitarra, una de marca Galoton, acústica, que costó 5 libras esterlinas y 10 chelines, aunque su tía Mimi le comentaba seguido: la guitarra está muy bien, pero nunca podrás ganarte la vida con ella. En septiembre de 1956, a los 15 años, John formó su primer grupo musical amateur, llamado The Quarrymen, aludiendo al nombre de su escuela. En 1957 ya daba sus primeros conciertos, combinando el skiffle y el rock and roll. Durante su segundo concierto, un 6 de julio, en el jardín de la iglesia St. Peter en Woolton, conoció a Paul McCartney. Luego de que Paul lo viera tocar, le interesó su música. Así que, acabando de tocar John, Paul fue a verlo y tocó frente a él. Lennon vio que era bueno, así que decidió unirlo a su grupo. Paul le presentó a John a uno de sus amigos, George Harrison, quien tenía apenas 14 años, y le comentó a John que lo uniera a la banda como guitarrista líder. Lennon le dijo que no porque era muy chico, pero Paul no se rindió ante ello y le hizo una pequeña audición a George frente a John tocando la melodía Raunchy de Bill Justice con su propia guitarra. Finalmente Lennon aceptó el que el pequeño George se uniera a la banda. Más adelante llegaría su amigo de la clase de arte, Stuart Sutcliffe, y a John se le ocurrió que entrara a la banda como bajista, ya que lo admiraba mucho, y aunque él no sabía tocar, le enseñaría a tocar el bajo. Ya para entonces John componía sus primeras canciones junto a Paul. Pero no todo en la vida de John era felicidad. El 15 de julio de 1958, cuando John tenía 17 años, su madre iba de regreso de haber visitado a su hermana. Ella iba cruzando la calle, cuando un policía ebrio la atropelló. Fue llevada rápidamente a un hospital, pero ya era demasiado tarde. Julia había fallecido. Más adelante, John compuso una desgarradora canción en honor a su madre, Mamá. John la quería mucho y siempre extrañó a la mujer, la cual le regaló y le enseñó a tocar la guitarra. En uno de sus conciertos, mientras tocaban a principios de 1960, los contrataron para que tocaran en Hamburgo, Alemania, y por esas fechas es en donde cambiaron el nombre de la banda,
la cual en ese momento se llamaba Johnny los Perros Lunares. Luego de escoger varios nombres para su grupo, como los Escarabajos Plateados, no se convencieron de esos nombres, hasta que eligieron el nombre que conocemos hasta hoy en día, los Beatles, que era una palabra basada en el grupo del admirado ídolo americano Buddy Holly y los Crickets, los grillos. Así que John mezcló las palabras beat, término del movimiento musical característico de toda una generación, y la palabra Beatles, los escarabajos. Luego de eso, Paul McCartney suplió a Stuart como bajista, ya que él decidió quedarse en Hamburgo para casarse con su novia alemana, la fotógrafa y diseñadora Astrid Kirchner, creadora, por cierto, del peinado Beatle. Y finalmente Richard Starkey, reemplazó a Pete Best en la batería, dando así a los cuatro que conocemos hoy en día como los integrantes de los Beatles: John, Paul, George y Ringo. De regreso a Liverpool, procedentes de Hamburgo, en donde obtuvieron muchas tablas y experiencia musical, en febrero de 1961 tocaron ya regularmente en La Caverna, un pequeño lugar en donde se convirtieron en la banda favorita de los adolescentes de Liverpool. Y es ahí donde nace la Beatlemanía, que es una histeria y conmoción colectiva de los jóvenes al oírlos tocar y seguir su música y conciertos. En abril de 1961 regresan por 3 meses a Hamburgo y graban un disco como grupo acompañante del cantante Tony Sheridan, Mi Conejita, My Bunny, canción que fue muy escuchada en su momento. En noviembre de 1961, un empresario llamado Brian Epstein, que tenía una tienda de discos y era crítico musical, escuchó sobre la banda cuando un fan preguntó por un disco de los Beatles en su tienda. Fue a verlos cómo tocaban en La Caverna y le convenció su talento musical. Después habló con ellos para que dejaran que fuera su representante, lo cual se formalizaría a mediados de enero de 1962. En abril del 62, ya con Epstein como representante, consiguen una audición para Decca Studios, donde son absurdamente rechazados. Y finalmente consigue una audición con Parlophone, filial de EMI Records, teniendo a George Martin como productor musical, y en donde finalmente fueron contratados y grabaron sus primeros discos. Y ese fue el comienzo de una exitosa carrera musical, y que los convirtió en los máximos vendedores de discos de la década de los 60, así como el máximo grupo musical posiblemente de toda la historia. Volviendo a Lennon, su primer matrimonio fue con Cynthia Powell en agosto del 62, puesto que ella estaba embarazada. Su hijo, a quien le pusieron John Charles Julian Lennon, nació el 8 de abril de 1963, cuando John estaba de gira. Su matrimonio se mantuvo en secreto, para así no afectar la popularidad de la banda, lo cual fue idea de Brian. Durante uno de sus conciertos en el Royal Variety Show, al que asistieron la reina madre de Inglaterra y demás figuras de la realeza, se burló, si se puede decir así, del público diciendo: para nuestra siguiente canción, me gustaría pedirle su ayuda. Los de los asientos más baratos pueden aplaudir, y el resto basta con que muevan sus joyas. Luego de ser muy famosos en el Reino Unido, decidió su histórico debut en el programa de televisión llamado The Ed Sullivan Show, en 1964 en los Estados Unidos, embarcándose así en 2 años de giras internacionales y filmaciones de películas, al mismo tiempo que escribían canciones exitosas, desatando la invasión británica en América. En ese mismo lapso, Lennon escribió y publicó 2 libros. A los 4 miembros de los Beatles se les nombró caballeros de la Orden del Imperio Británico por la reina de Inglaterra, la reina Isabel, en 1965. Gracias a las altas ventas de sus discos, que pusieron el nombre de Inglaterra muy alto en todo el mundo, además de las enormes divisas que ingresaban a las arcas del imperio. En agosto del 67, son invitados a un seminario de meditación trascendental en la India, con el Maharishi Mahesh Yogi, en donde aprendieron lo esencial de la religión oriental, y ahí compusieron muchas canciones para sus futuros discos. Sin embargo, el 23 de agosto de ese año, el grupo se enteraría de la repentina muerte por ingestión de barbitúricos de su representante Brian Epstein, lo cual dejaría un vacío en el grupo. Sin embargo, aún así, la dupla compositora Lennon y McCartney se convirtió en la más célebre y exitosa sociedad de todos los tiempos, con más éxitos que nadie en el top mundial. Recordemos que la revista Rolling Stone
así como el canal de música VH1, y así como varios sitios de internet y las listas de Hot 100 y Billboard 200, clasificó a los Beatles como los artistas más grandes de todos los tiempos. En ese mismo año, el grupo se había tomado un descanso de la música y John filmaría una película antibélica de comedia y humor negro, llamado Como gané la guerra. Además, junto con los demás Beatles, grabó 4 películas: La noche de un día difícil, Auxilio, Submarino amarillo y Déjalo ser. Por cierto, ganadora de un Oscar a la mejor banda sonora. A finales de los 60 conoce a la artista vanguardista japonesa Yoko Ono, con quien se casaría el 20 de marzo del 69 en Gibraltar, así que se divorciaría de Cynthia Powell, haciendo que en la banda hubiera más tensión y más problemas. Y sumado esto a que los miembros de la banda querían tomar sus propios caminos y ambiciones musicales, lo que provocó el rompimiento definitivo de la banda en 1970, por lo que John había dejado los Beatles para comenzar una nueva etapa en su vida, iniciar su carrera como solista, en la cual tuvo mucho éxito. Para John Lennon, los años 70 fueron de mucha actividad, ya que se convirtió en activista por la paz, ya sea en manifestaciones en contra de las guerras o en la habitación de un hotel en Ámsterdam o en Montreal, realizando sus famosas encamadas por la paz, junto con Yoko Ono. Para entonces, John y su esposa habían formado el grupo John Lennon Plastic Ono Band, con los cuales publicaron una docena de discos de larga duración. Su gran talento como compositor siguió manifestándose en temas inolvidables. En contra de la guerra de Vietnam, Karma instantánea, Juegos mentales, Feliz Navidad, la guerra terminó, Quédate conmigo y su hermoso LP Imagina, de 1971, que contenía la canción del mismo nombre y cuyas bellas letras y armonías llegarían a ser todo un manifiesto pacifista en medio de aquella convulsa década y que marcaría la imagen de Lennon por siempre como un liberal idealista. Además colaboró en esos años con grandes personalidades del rock como son Ringo Starr, Mick Jagger, Elton John, David Bowie en sus diferentes discos. En abril del 69, Lennon cambia su nombre de manera oficial por el de John Ono Lennon. Esta forma de ser de Lennon en contra de la guerra le ganó muchas enemistades políticas, sobre todo con la administración de Richard Nixon, el entonces presidente de los Estados Unidos, el cual se empeñaba en expulsarlo del país, reportándolo como extranjero indeseable y negándole la residencia permanente en Estados Unidos. Después de que naciera su hijo Sean Taro Lennon, el 9 de octubre de 1975, Lennon decidió multipremiado álbum Doble Fantasía, del cual saldrían las inolvidables Es casi como volver a empezar, Mujer y Mirando las ruedas, entre otros. En ella reflejaba su vida familiar, así como el eterno amor por su esposa y su hijo. En el año del 84 saldría su álbum póstumo Leche y miel. Sin embargo, el 8 de septiembre de 1980, aproximadamente a las 10:50 por la noche, luego de que Lennon y Yoko volvieran a su departamento en el edificio Dakota, frente al Central Park de Nueva York, John recibiría 5 disparos por detrás, de los cuales 4 le darían en la espalda y 1 en el hombro, por un desquiciado fan de los Beatles, Mark David Chapman, al cual por la tarde Lennon le había autografiado una copia de su último disco al mismo Chapman. Muy mal herido, Lennon fue trasladado al Hospital Roosevelt, ya que era el más cercano, pero ya no se pudo hacer nada para salvarle la vida, por lo que John Lennon fue declarado muerto a las 11 en punto de la noche. Al día siguiente, Yoko realizó una declaración con las siguientes palabras: no hay funeral para John. John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él. Sus restos fueron incinerados en el cementerio Faircliff en Hartsdale, Nueva York. Sus cenizas fueron esparcidas por su viuda Yoko Ono en Central Park, donde poco después se levantó
un monumento llamado Strawberry Field, Campos de Fresa, como la canción de los Beatles, el cual sería levantado conmemorando a John Lennon. Chapman fue juzgado y declarado culpable por asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua. Tuvo la posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados 20 años de reclusión, pero se le ha negado en repetidas ocasiones por considerársele un tipo peligroso, encontrándose en la actualidad en prisión. En el año del 2008, la revista Rolling Stone consideró a John Lennon como el quinto mejor cantante de todos los tiempos. Es además el tercer compositor de toda la historia, solo por debajo de Paul McCartney y Bob Dylan, y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987, y en 1994 en el Salón de la Fama del Rock, y Lennon, ya sea como cantante, autor o coautor, cuenta con 25 sencillos que llegaron al número 1 en el ranking del Billboard Hot 100. La vida y música de John Lennon marcó a toda una generación, y en mi modo de ver, era solo un buen padre de familia y un músico famoso que componía rolas muy exitosas que llegaban a todo el público y que no le hacía daño a nadie, sino todo lo contrario, y no merecía morir de la forma en que lo asesinaron. Además de que perdimos los mejores años de su vida como compositor por culpa de un demente, y que seguramente esas composiciones nos hubieran llenado de alegría a todos los que somos sus fans y a todos los beatlemaníacos en general. Ahora que se han cumplido más de 40 años desde su fallecimiento, seguimos extrañando al gran John Lennon. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.